la cobardía de mucha gente en el comité político del PLD es lo que ha llevado ese partido al 10%. ¿Cobardía o traición? No, la cobardía. Y después entonces traición. Porque el cobarde después traiciona. ¿Tú sabes por qué está sometido Peralti? El primer irresponsable es él. Ahora bien, por ejemplo, y voy a dar una primicia ahora. Yo creo que en el PRD tiene que haber una transformación de ese partido. La dirigencia de ese partido tiene que echarse a un lado, toda la que dirige ese partido. Amigos de La Quinta Pata, hoy tenemos un plato fuerte. Tenemos un invitado que no necesita mucha presentación y es un invitado que nos va a arrojar mucha luz en muchas interrogantes que hemos tenido sobre el pasado proceso electoral. Con todos ustedes, Rafael Linares. Señor, cuénteme. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, porque esto es una plataforma o estas plataformas se consumen. Señora, a veces uno le escribe, mira, yo te estoy escribiendo de Alemania. Yo te estoy escribiendo desde Francia. Me escribe mucha gente. Argentina. Y por eso uno tiene que comenzar con el saludo así, dándole las gracias a ustedes, a todo su público, por permitirme una vez más compartir con ustedes. Linares, el proceso electoral, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue y qué impresiones te quedan? Mira, yo diría que bien. Yo diría que bien. Mi candidatura caló. Yo saqué 4,000 y tantos votos, 4,300 votos. Wow. Porque tengo que sumar los votos nulos. A mí me anularon cerca de 480 votos, oye, en una demarcación. 480 que cuando tú... Oye, aquí hay gente de candidaturas que se han definido diputaciones por 100 votos, por 50 votos. Así es. Nosotros tenemos un histórico ya, un estudio de las actas. Pero te digo que me fue bien porque luchar contra un gobierno, luchar contra candidatos millonarios. Yo te cuento que yo imprimí más de 3,000 afiches, pero ya en el estilo Coroplá. Y todos esos afiches yo los pagué a 290 y 300 pesos. Estamos hablando ya cerca de 1,000,000 y pico de pesos. Eso es aparte de las vallas. Que las vallas publicitarias, donde yo tenía que comprar los tubos, teníamos que mandarla a imprimir y todo eso. Solamente en ese esquema a mí, o sea, se gastó en la campaña cerca de 4 millones de pesos. Frente a candidatos del gobierno, que eso se lo regalaban. Ah, no, pero te fue bien, porque Katiuska Morel, de la Fuerza del Pueblo, que dijo cuando la sacaron de la boleta por el asunto de Rafael Paz, que ella dijo, hey, espérate, que a mí conmigo no han hablado. Además, yo he invertido 3 millones de pesos en esta candidatura. Sí. Pero yo creo que los resultados de ella no llegaron a 500 votos. No, porque, por ejemplo, ella no se refirió al tema de la propaganda. La propaganda cuesta. Total. Es decir, quizá Katiuska, como iba en la 1, es más diferente la propaganda. O sea, tú no vas a colocar tantos afiches, tantas vallas, tantas cosas, porque, o sea, es otro público. No, pero 3 millones son 3 millones. Bueno, y sí. Para sacar menos de 1,000 votos... Oye. Lo que pasa es que también la gente, cuando hace la sumatoria de una diputación y dice, bueno, desde el primer proceso que yo he gastado, porque, óyeme, se va dinero, se va. Y no necesariamente tiene que ser con lo que tú gastas en compás, ir al compás con los votos. Eso no es, porque tú puedes gastar 20 millones de pesos, pero si tú no tienes estructura para gerenciar el voto, lamentablemente vas a sacar 500 votos. Quizá ella había gastado ese dinero, pero no tenía una estructura electoral, porque yo me preocupé por una estructura electoral, que es la que te cuida los votos, y como quiera, sí, hicieron muchísimas diabluras ahí. Porque lo que pasó fue que el gobierno permitió que los opositores que cruzaran sean los opositores afines al gobierno. Oye, ¿qué oposición fue que eligió el gobierno? Así es. O sea, los candidatos a diputados, tanto de la Fuerza del Pueblo como del PLD, que cruzaron, son los candidatos afines con el gobierno. Así es. Los que tienen algún tipo de relación directamente con el gobierno. Algún tipo de relación, porque este es un gobierno que no aguanta, no acepta críticas. Tú sabes muy bien que yo en el Congreso de la República
yo puedo ceder con lo que yo creo. Si el gobierno me va, por ejemplo, el gobierno iba a reformar, iba a una reforma fiscal y yo entiendo que era necesaria, yo no tengo por qué opinar en contra de eso. Ahora, yo sí voy a opinar en contra de la reforma constitucional. Me iban a tener ahí como un hueso duro de roer, porque que no hay dinero que a mí me pueda comprar, en el sentido de que, porque no lo ha habido. Entonces yo soy un tipo que tú más fácil me convence a mí con una taza de café que con $1.000.000. Ese es el problema. Entonces cuando hay personas así, dicen ese tipo es psicorrígido, ese tipo es demasiado complicado. No, demasiado complicado no. Es que, por ejemplo, el sistema hospitalario de la circunscripción número 3 no sirve. No sirve. Entonces, tú tienes allí 4 hospitales, 3 hospitales que lamentablemente están de capa caída. El hospital Luis Eduardo Aybar, el Moscoso Puello, el Goico. Y la gente está sufriendo. Entonces, ¿qué tiene que hacer un legislador? Negociar por eso. Bueno, está bien, yo te puedo apoyar tal proyecto, pero ayúdame con esto. Y usted publica su posición. Pero venga acá, Linares, y usted estaba en contra de esto, sí. Pero yo pacté con el gobierno para que me arreglara los hospitales de mi circunscripción, que ninguno sirven. Dime. O sea, un legislador, porque eso es lo que la dialéctica de la política es la confrontación, el diálogo y el pacto. Yo confronto contigo, diálogo y después pacto. Ahora, si ese pacto a mí no me conviene, olvídate que yo no voy a pactar contigo. No va, así es. Esa es la realidad. O sea, yo soy un político hecho y derecho, que tengo 30 años de los 40 que tengo viendo todos estos procesos políticos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en este país? Que vimos a un gobierno que ha pagado casi 55.000 millones de pesos para que la gente no vaya a votar. Para que la gente no vaya a votar. Pero ¿en qué sentido, Linares? Porque, como tú bien dices, hubo una abstención, evidentemente, y se evidencia una abstención superior a la del 2020 y no hay pandemia. Sí. O sea, esa abstención que rompe el comportamiento estadístico, que yo lo he definido como una anomalía, ¿verdad? Como es anómalo, no es algo que se dio, que pudiera inferirse que se insertó, que hubo algún tipo de injerencia. ¿Tú piensas que hubo injerencia del gobierno, del partido de gobierno, o cuáles fueron los factores, a tu juicio, que indujeron a esta abstención tan grande? Mira, yo no te puedo decir que el gobierno salió en un 100% a comprar cédula, pero indujo a la compra de cédula en algunos lugares. Lo primero que hizo fue una campaña mediática para lavarle el cerebro al pueblo dominicano de que el presidente se iba con un 70%. Fíjate que las gallaretas y bocinas del gobierno ya no hablan de ese 70%. ¿Por qué? Porque el presidente apenas sacó un 57%. 13 puntos menos de lo que proyectaban mediáticamente que él iba a sacar. Pero recuérdate que las encuestas lo decían, que el presidente iba rondando un 70%. Oye, ese no era el discurso que el gobierno permanentemente no. Entonces eso fue desmoralizando primero a la oposición y segundo fue desmoralizando a la población dominicana. Que decía, pero si el presidente va a ganar, ¿para qué yo voy a ir a votar? O sea, una abstención inducida, no comprada. ¿Mediante qué? Mediante el argumento comunicacional, mediante el lavado de cerebro comunicacional para que la gente olvide los problemas naturales que tiene. Entonces, eso fue lo que ocurrió. Y ya entonces, con el circo montado, solamente había que prenderlo para que el presidente ganara. Fíjate que los 3 senadores que salen son de la Fuerza del Pueblo. Omar Fernández en el Distrito Nacional, el de La Romana y Félix Bautista. Y con los 3 tú tienes que ver un elemento muy particular. En la capital pusieron a David al frente prácticamente de la campaña de Guillermo Moreno. Recuerden la actividad que le hizo David. Así como me sacrifiqué por Carolina, me estoy sacrificando por usted. Ahora voy a cargar a este. Ahí le partieron la cabeza. Y en San Juan, con Félix Bautista, mandaron a Ramón Alburquerque para allá. Junto con una playa de funcionarios. Claro, y ahí le partieron la cabeza a Ramón Alburquerque. Entonces ya el presidente salió de 2 cosas al mismo tiempo. De David, que acaba de perder. Sí, que era un imbatible, lo presenta como un perdedor. Claro, lo presenta como un perdedor. Hoy, y te voy a decir otra, se lleva a Yayo también.
¿Cómo va a ser? Claro, claro, se lleva Yayo. Pero ya yo estaba promocionando que tuvo una injerencia que llevó casi yo cuántos diputados a No, ganar. pero eso es una cosa. Ajá. Yo estoy hablando de la senaduría. Porque, fíjate algo. Se dividieron, ya yo mira, con el diputado y David con el senador, porque el que se la jugó con el senador públicamente más fue David, ¿verdad? Claro. Él puso un tuit de que él cargó a Carolina, y que él se hacía responsable. Sí, ¿Verdad lo que dice Linares? claro. David dijo públicamente, yo voy, entonces, así como hice ganar a ellos, voy a hacer ganar a Guillermo. ¿Qué hace Yayo inteligentemente? Que se carga una parte que es la que decide también, porque Yayo ahora mantiene una estructura a nivel de diputaciones. Yayo, ¿qué hace inteligentemente? Se carga una serie de diputados. No te digo que lo financia, porque si te digo que lo financió, te estoy hablando por hablar, porque Yayo, yo lo conozco del año 95. Y Yayo a la mayoría de esa gente que salieron diputados lo conoce. Es decir, Yayo es un dirigente político de PRD, PRSD, del partido de Atuey y luego entonces PRM. O sea, de antaño, de O sea, carpintería, ¿no? que No cree, comenzado. como yo, que cree que yo debo tener una estructura montada para poder subir a una posición política. Entonces, es lógico que cualquier funcionario público te apadrine 4, 5, 6, 7 diputados. Ahora, en el caso de David Collado, David es que más feo carga, más pesado cargó en este proceso electoral. ¿Por qué? Porque Guillermo Moreno se veía como el hombre que era imbatible, que era poderoso, y viene Omar y te lo derrota. Pero ¿con quién te lo derrota Omar? Mira, con los votos de la Fuerza del Pueblo y los votos del PLD, Omar no salía senador. No, hay El PRM votó por Hay Omar. 78,000 votos del PRM que votaron por Omar, ¿sí? El PRM votó por Omar. Por ¿sí? Omar, Sí, sí, claro. Yo te voy a poner el caso en mi circunscripción. El PRD, el PLD sacó 19,000 votos y la Fuerza del Pueblo sacó 22,000. Pero Omar ganó la circunscripción. ¿Y cómo la gana? Si el PRM saca 82,000. La gana con los votos del PRM. ¿Por qué? Porque la política cambió. La política ya es empatía. La política ya es juventud. La política no es esa imposición. La política no es el que tú tienes cuarto y por eso tú vas a ganar. O sea, la política es estructura. Y eso es lo que tiene que entender el PLD y tiene que entender la Fuerza del Pueblo. Que ya las imposiciones de esa serie de gente, lamentablemente eso no. Mira por dónde van. O sea, en mi circunscripción tenían 3 diputados y apenas cogieron 1. Y hay que ver cómo fue que lo cogieron en el PLD. Y por qué lo cogieron en el PLD. Es decir, que los partidos políticos tradicionales ya deben entender que la renovación es lo necesario, obligatoriamente. Sí, y no de Sí. imposición. Mira, por una pregunta. Pero yo veo que esto le afectó más al PLD que a la Fuerza del Pueblo. Porque mira el PLD como sacó un 10%, la Fuerza del Pueblo sacó un 29%, Leonel Fernández. Y superó ahora el PLD en cantidad de diputados. ¿Cómo es posible que esta inducción de abstención afectara exclusivamente al PLD y no a la Fuerza del Pueblo? Bueno, inclusive afectó también al PRD. Bueno, Mucho. es que eso tiene un proceso y te voy a hablar de PLD y PRD. La cobardía de mucha gente en el comité político del PLD es lo que ha llevado ese partido al 10%. ¿Guardia o traición? No, la cobardía y después entonces traición, porque el cobarde después traiciona. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, en el 2020, el gobierno dominicano, encabezado por Luis Abinader, mandó a apresar a Alexis Medina y a toda su familia con el Ministerio Público Independiente. Todo el mundo se quedó callado. El único que dijo lo que estaba pasando ahí fui yo. Que esa era una persecución política contra Danilo y era una persecución política contra el PLD. Pero hasta el mismo Danilo hizo silencio. Hasta el propio Danilo hizo silencio. No dijo esta boca es mía. El comité político, ¿qué dijo el secretario general del PLD? Apoyamos el debido proceso y a Jean Alain lo tenían en una cárcel sin almohada y en un colchón en el piso. ¿Qué debido proceso? Eso es una persecución política. Eso es un cobro de factura personal por parte de mucha gente en el gobierno. Lo de Donald Guerrero por igual.
Un cobro de factura, lo de José Ramón Peralta por igual. Pero ni siquiera ellos lo dicen porque son cobardes. Porque son cobardes. Entonces, cuando el pueblo dominicano ve que tú fuiste un líder, que tuviste demasiado poder y que tú eres un cobarde ahora, dime tú, ¿qué hace el pueblo ante el silencio cómplice? Se le ha permitido a Jenny Berenice, a Wilson Camacho, a Miriam Germán que hagan lo que les dé la gana. Pero 4 días antes de las elecciones mandaron a publicar lo de Calamar. Sí, así es. 46 nuevos imputados. 46 nuevos imputados, con una acusación que ya tenía el Ministerio Público 15 o 20 días de haberla depositado y la tenía frisada ahí y la sacó 4 días antes. Y el grupo de cobardes del PLD, incluyendo a Gonzalo Castillo, no dice esta boca es mía. ¿O por qué que tú crees que Gonzalo está preso? Gonzalo está preso por una factura política. Pero ni él lo sabe, o él lo sabe, pero no lo quiere decir. Porque tiene miedo a perder más de lo que el Ministerio Público le ha quitado. Porque ese es el problema en el PLD. El problema en el PLD es que tiene miedo a que si el Ministerio Público te quitó ese celular y tienen este otro celular escondido y dice, no, yo voy a mantener silencio porque me pueden quitar este otro celular. No, pero eso es muy grave, muy grave y mucho más con un ex candidato presidencial como Gonzalo y Danilo, que se está jugando el toda, porque ¿qué más le pueden golpear a Danilo que la familia entera presa y todos los cercanos? Pero hermano, después que usted coge, mire, después que usted después que esta Procuraduría coge su expediente, en el caso de Jan Alain, lo traduce al inglés y lo tramita vía ese Ministerio de Relaciones Exteriores. Y lo meten en algunas instancias y te quitan la visa a ti, te quitan la visa a tus hijos, le quitan la visa a tu mujer. ¿Pero y qué es lo que te falta a ti? No, bueno, te falta un poco de vaselina, sí, con un poco de arena y un condón para que y ponerte en 4. Discúlpame la expresión, ya eso es lo único que te falta. Ahora sí, políticamente, no salte de ahí, que ya tú no puedes. Mira. Gonzalo Castillo es candidato presidencial en el 2020. Sí. Candidato que todo el mundo creía que iba a ganar las elecciones, hasta que abrió la boca. Abrió la boca y entonces eso aceleró el proceso de declive del PLD. Así es. Con todo y eso coge un 38%. Y en ese periodo de tiempo que cae preso Alexis, que caen presos los militares de Cáceres, que caen presos Jan Alain, que cae preso todo el mundo, este hombre no abre la boca. Todo lo contrario, a lo interno del PLD, él decía que él no estaba en política, sí, que él estaba en sus empresas. O sea, tú querías ser político cuando tú estabas en el gobierno. Tú querías ser político cuando tú eras ministro de Obras Públicas. Desde el Olimpo. Ahora, cuando tú estás en la oposición, tú lo que quieres es dedicarte a tus empresas. Y ve que el vecino tuyo, la barba del vecino tuyo está ardiendo. Por la tuya en remojo, no. Eso no es conmigo. Eso no es conmigo. En octubre del 21 comete la torpeza más grande que pudo haber cometido cualquier político. Manda una carta y dice, ya yo no quiero ser candidato presidencial. Yo no tengo interés en ser candidato presidencial. O sea, manda una carta. No solo que lo dejen en stand-by. ¿Tú me entiendes? Para la especulación, la vaina. Espérate, porque cuando viene a ver hay una coyuntura y me llaman a mí. No, se descalifica él. Sí. Él. Y dice, no, mira, yo no quiero ser candidato presidencial. No, es importante decir, Linares, porque hasta cierto punto, inclusive después de la consulta del PLD, se albergaba la esperanza que si no prendía la candidatura de Abel, viniera un Gonzalo y asumiera. Claro. Pero óyeme, es que el candidato natural para el 24 era Gonzalo. ¿Por qué era Gonzalo? Porque es lo que Luis no pudo cumplir. Es decir, Gonzalo, pero un tipo con elocuencia, con capacidad de organizar las ideas, no un idiota como el que tuvimos como candidato presidencial del 20, porque lo que tuvimos fue un idiota como candidato presidencial en el 20. Entonces, tenía 4 años para prepararte económica, en los términos de economía, en términos de historia, en términos, una asesoría. No, dijo que no quería ser candidato. Pero ¿y tú crees que eso no se debió a que Gonzalo Castillo es un empresario que sus empresas le han ido muy bien en este gobierno? También
le ha ido bien. Sí. Tenía que poner en la balanza, ¿qué quiero ser? ¿Mantener mis empresas o seguir en la política? Pero eso lo debió de decir en el 18, debió de definirlo No, pero en el 18 él estaba en su gobierno. Sí, pero también, pero ahí es que voy. Se estaba caminando, se estaba caminando, como dice Liliana, se estaba caminando para las presidenciales. Las internas fueron en el 19. Sí. Él debió decidir eso en el momento. No, a mí no me... No, yo quiero ser empresario. Y ya. No, pero había la posibilidad de que él fuese presidente de la República. Es que- Esa posibilidad estaba pero mi latente hermano, allí. es que todavía en el 24 la había. La había, porque es que, oye, ahora en el mira, 24. mira, mira qué es lo que pasa, querido hermano. Es que los políticos de este país, o algunos, porque tú tienes una serie de funcionarios ahora, que tú lo ves, que dicen que son presidenciables, pero no tienen ni la P de presidenciables. La política es sacrificio. La política es entrega. La política no es tú ir a la política a lucrarte. Es tú saber los problemas, es tú saber entender los problemas naturales del pueblo dominicano. Aquí, en materia energética, ¿cómo estamos? ¿Estamos mejor o peor que antes? Una catástrofe eso. En materia, por ejemplo, de protección al medio ambiente, ¿estamos mejor o peor que antes? No, eso no existe política. ¿Tú sabes qué es lo único que pasa aquí? Tenemos economistas ahí en el medio ambiente. Que aquí tenemos el gobierno invirtiendo 12,000 millones de pesos, va para este año, 12,000 millones de pesos en publicidad para que gallaretas digan del presidente lo que el presidente no es capaz de decir de él mismo. Entonces, esos 12,000 millones de pesos cercenan toda posibilidad de que el otro sepa lo que está ocurriendo realmente en el país. Entonces, estos políticos que han surgido ahora, por ejemplo, Gonzalo Castillo, es un tipo de persona que si usted es empresario, usted debió dedicarse a sus empresas. Pero él desde el 2012 al 2020 fue secretario de Obras Públicas, al 2019, ¿no? Él duró ¿cuántos años en Obras Públicas? Casi 7, 8 años. 7 años. Sí. Y en el año que faltaba, dejó a una persona que era prácticamente de su entorno, que fue a Ramón Pepín. Sí, él. Es decir, tú tienes 8 años diciendo que tú quieres estar en el gobierno todos los días. Es decir, tú estás ya tú no estás en tus empresas, tú estás en el gobierno. Vinagre. En el gobierno. Ahora, en el 19 tú eliges ser el candidato. Bueno, está bien, me están promoviendo como candidato presidencial. Perfecto, lo voy a hacer. Candidato presidencial. Pero no me salta en el 21 después que tú perdiste las elecciones, que tú no quieres ser candidato en el 24. Porque tú duraste 8 años. Pero ¿y tú sabes el dineral que se invirtió aquí para que Gonzalo Castillo fuera candidato presidencial en el 20? Para que lo reconocieran. Para que lo reconocieran. Pero entonces, con todo y eso, tú sacas un 38% que lo tiene ahí debajo de la manga. Bueno, se dividió el partido. ¿Qué? Bien, Leonel por su lado y yo por el mío. Yo soy candidato presidencial del PLD. Listo. No, y un 38 después de la división. Después de una división. Señores, pero fue un favor que le estaba cumpliendo a Danilo Medina. No, sí, pero ya. Lo mantuvo 8 años. Lo mantuvo 8 años en un cargo. Lo mantuvo 8 años en un cargo para que tuviese esa simbiosis perfecta del empresario político dentro del Estado, y todos ustedes saben qué se desprende de ahí. Lo mantuvo ahí Danilo Medina, y al final Danilo le pidió ese favor. Pero necesito que te lances. Pero él no quería. Ustedes saben que no quería. Pero tú no estás entendiendo. Pero ven acá, cuando Horacio Vázquez en el 24 llega al poder producto de ese reconocimiento internacional 24-28 y que quiere reformar o quiere acelerar o quiere extender el periodo 28-30, tiene un aliado a quien no le pidió el favor, que fue a Trujillo. Todo lo contrario, Trujillo le dijo: no, maestro, no, comandante, usted es mi comandante. Y en el 30 ya Trujillo era presidente de la República. El poder no se... Tú no pides el poder, tú no le cedes el poder a nadie de que porque no tenga condiciones. No tuvo alguna condición para aspirar a la presidencia del 20. Entonces, todo ese problema de por qué el PLD llegó a un 10% es producto de esa ambivalencia, de esa inconsistencia y de esa cobardía.
Yo te pongo a ti caso por caso quién está detrás de ellos. Juégatela, vámonos. Dime los nombres. No. Político. No. Detrás de los casos de corrupción, quién Ok. está detrás y todos lo sabemos, pero nadie lo dice. No, Nadie lo estamos dice. claros, estamos claros. Alexis Medina es una factura a Danilo Medina. Entonces, eso es verdad. A Danilo y su hermana. No es Alexis. Alexis Medina, Montilla, Sí. el cuñado, ninguno de ellos son relevantes. Claro, en es el Danilo. proceso. Correcto. Es eso sí, Danilo. estamos claros. Entonces, Danilo Medina tuvo que coger y decir lógicamente, pero Lula da Silva, por Dios. No, señores, Fernández, Leonel Fernández lo hizo. Leonel Fernández no fue, bueno, métame preso. Claro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que están hablando aquí? O sea, ¿tú me estás Vamos. entendiendo? Guapo. O sea, Danilo se O sea, trancó. alguna vaina, un tiroteo. Pero ven, oye, todavía cuando apresan a Gonzalo Castillo, Se armó también. porque yo estaba ahí. A mí nadie me puede decir eso, que yo estaba ahí. Oye, ¿tú sabes Yo qué fui a dije? la rueda de prensa del partido y yo le digo a un amigo mío de los medios, le digo, mira, aquí los ánimos están que se va a armar un problema ahí afuera. ¿Tuvieron que variar la medida? Porque le van a dejar preso. Óyeme, pero que estoy ahí, con una base hambrienta ya en el 22, Sí. una base hambrienta, y yo estaba ahí en la Casa Nacional del PLD. Y cuando vamos bajando, ya que se acaba la rueda de prensa, como tú soltar un grupo, un ganado indisciplinado en un corral o un grupo de... Mira, Así mismo. vamos para el Palacio de Justicia, vamos para el Palacio de Justicia. Y yo, y bueno, esto se va a... Y yo recuerdo que bajando, me habla una persona y me dice, tú eres objetivo, a ti te dan un tiro fácilmente. Quédate aquí. Y esa gente cogieron todos para allá. Todo para allá. No tengo que decir lo que pasó después de, porque Sí. ustedes lo vieron en los medios. Y después a la media hora sale Gonzalo y dice, no, compañero, esto no es paciencia, pacífico. No, eso tenía que prenderse en fuego Ahí ahí mismo. afuera. Y Él- crear un caos internacional. Yo decía- Y usted decía ahí como Sí. candidato presidencial Ahí mismo. del 20, aquí hay una persecución política por parte del presidente de la República. Y es usted, venga por mí. Usted venga por mí. Coño, pero no, como, y discúlpeme la expresión, pero lo que, entonces el pueblo dominicano dice, pero esto es un come mierda, y discúlpeme la expresión. Yo pensé que Pero a partir ven de acá, ahí él por iba a salir Dios. como candidato. No, Y bueno, hombre, no. Aquí tiene una oportunidad el PLD No. de que Gonzalo salga como candidato ahí mismo. No, Ahí mismo debió todo lo salir. contrario, todo lo contrario. Pero yo te voy a poner un ejemplo, Atuey de Camps, Atuey, cuando salieron del poder en el 86, que van a trancar, dice Atuey, vengan a mi casa, yo lo estoy esperando, vengan aquí a allanarme a mi casa, vengan aquí a mi casa, pero a Peña Gómez no lo querían matar todos los días. Y con Balaguer, que no. A Peña Gómez lo querían matar todos los días, hasta que Peña Gómez cogió en la comisión política del PRD y dijo, si me topan, la República Dominicana cogerá fuego por los 4 costados. Ahí estaban los PRDistas en Puerto Plata, ahí estaban los PRDistas en Barahona, ahí estaban los PRDistas en San Cristóbal, ahí estaban los PRDistas en Higüey, ahí estaban los PRDistas en San Pedro de Macorís, ahí estaban los PRDistas en Samaná. Si le topan al Moreno, esto se prende en fuego. Tuvo Balaguer que intervenir. Ya entonces el Estado, el gobierno cuidaba a Peña Gómez. Ven acá, entonces son un grupo de cobardes, por eso están ahí en un 10%, Entonces Jenny Berenice sabe que son cobardes, y que no tienen valor, y por eso, dime tú, ¿cómo se recompone ese partido ahora? Pero que son un grupo, son el mismo grupo. Una pregunta. Y la misma gente que están ahí, que fue de lo que la gente renegó en el 2020, ese comité político que estaba de capa caída cuando se perdió las elecciones, luego vino una renovación, le dieron puesto supuestamente nuevas caras, y después que él como que se asentó la cosa, ¿verdad? Y como que bajaron los odios en contra del PLD, ellos quitaron a esa gente del medio y volvieron a asumir su rol, las mismas caras. ¿Tú no crees que por ahí es que viene el problema? Bueno, lo que pasa es que los dos voceros de ese partido, Danilo y Charlie Mariotti, Danilo por su condición de expresidente, pero ¿quién en ese comité político tú lo has escuchado en un programa de televisión defendiendo la gestión de Danilo Medina? Hablando del turismo. Mi amigo Francisco Javier
ha tenido más tiempo para hablar de las condiciones políticas del candidato, de la candidatura, de una serie de cosas, que hablar de turismo. Y eso se entiende. ¿Por qué? Porque no solo fue un ministro de turismo, sino que es un técnico político acabado, una persona con una historia de éxitos dentro del PLD. Que no sé por qué nunca ha sido candidato presidencial. Sí, pero por ejemplo, porque se ha tenido que ocupar de otros. Y cuando tú tienes la operatividad en política, hermano, no es fácil. La operatividad no te da tiempo a nada. Sí. Entonces, Francisco quizá es el único que yo te puedo decir, está bien. Porque Francisco es el técnico político que tiene el día a día en el PLD para ocuparse de muchas cosas. Ahora bien, gente como Navarro, que fue ministro de Educación, ha mantenido un silencio en todo este desastre de la educación dominicana que tenemos en el día de hoy. El tema agropecuario de este país, el tema agropecuario pasando desde la crisis de Faña hasta la crisis del Ministerio de Agricultura, la crisis del CEA. ¿Quién en el PLD ha asumido ese discurso en los medios de comunicación? Nadie. El discurso de obras públicas no lo pueden asumir porque ahí está Pepín bloqueado, ahí está Pepín perseguido por ser del grupo de Gonzalo Castillo. Entonces, cuando se cae un puente, cuando un asfaltado no sirve, cuando hay una construcción que no sirve, nadie puede opinar en el PLD. Linares, tú sabes que hay información archivada, información importante de todos esos ministerios que tú acabas de nombrar. Entonces, información que está lista ahí para cuando alguien se atreva a quejarse de algo. Pero me entiendes, pero entonces, ¿cómo es que tú rompes eso? ¿Cómo fue que Leonel Fernández rompió eso en el 2000? ¿Cómo fue que Atuey rompió eso en el 86? ¿Cómo es que el propio Balaguer rompe eso en el 78? ¿Cómo es que, por ejemplo, Peña Gómez rompe eso en el PRD? En el 94. En el 90, no en los 80 y tanto. Es con el valor que le caracteriza a un político. Lo que pasa es que estos políticos, después que están detrás de un escritorio manejando unos cuartos, ya se creen presidenciables. No, es en la oposición que tú tienes que hacerte presidenciable. Es en la oposición que tú tienes que tener coraje. Me decía un amigo mío a mí que se llama Diego Suazo. A las 11 de la mañana, él relajaba mucho con un señor. Y le decía, ¿qué es lo que tú estás privando? Vamos a matarnos ahora mismo. Pero ya después de las 2:30 que comían, el don le devolvía el mensaje a Diego Suazo y entonces el don le decía, dígame Diego, vamos a matarnos ahora. Y dice, no, ya yo comí, ya yo estoy tranquilo. Vamos a dejar ese pleito para mañana. O sea, el que está asegurado no piensa en pleito. O sea, y en política es así. En política, ¿qué es lo que tú tienes que crear? Oh, pero ven acá, cuando tú hables en sintonía con la población dominicana, tú has tenido un gobierno solo, manejando todo a su alcance, todo a sus anchas, porque no tiene oposición. No, pero ¿cómo lo va a tener, Linares? Porque yo lo que pasa, yo mi punto, mira. Los mismos que estaban en el gobierno, en el PLD, son los mismos que están ahora en el comité político. No le dieron espacio a aquellos que pudieran hablar. Y los que estaban ahí, que son los que tienen que hablar porque tienen la posición, no tienen el valor para hacerlo por el temor a la persecución. Sí. Entonces, si tú vienes un exfuncionario de eso que está en el comité político ahora, que aparentemente cogió esa posición para protegerse, ¿no? ¿Con qué calidad moral, si se quiere, puede salir a enfrentar a un gobierno que le tiene un expediente? Porque estamos hablando, por ejemplo, te voy a dar con nombres responsablemente. Tenemos a Peralta sometido en un expediente. ¿Cómo sale Peralta a defender la obra de gobierno de Danilo si él le está cuestionando? Pero tú sabes por qué está sometido Peralta. Y el primer irresponsable es él. El primer irresponsable y cobarde es él. Él está sometido por un grupo de empresarios dominicanos. Por oída. Por la presión de un grupo de empresarios dominicanos. ¿Por qué? Porque él afectó intereses de esos empresarios dominicanos. Y él como cobarde no lo ha dicho. No, a mí me está persiguiendo fulano de tal. Y yo estoy preso por fulano de tal, por esto y por aquello. Pero ven acá, ¿qué es lo que falta? Ahora, ¿qué es lo que falta? Que le quiten a Gonzalo Castillo. Volvemos a la arena y a la vaselina.
O sea, ya te quitaron todo, ya te humillaron, ya te bloquearon todo. Ahora tú estás que ni siquiera los vehículos, o sea, nada. Hasta un lapicero lo tiene el Ministerio Público en un inventario. O sea, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta? Pero que no, entonces, ¿quién sale? Entonces, ¿quién puede salir del PLD a defender eso? Pero bueno, es que no va a salir nadie porque, óyeme lo que pasa. Ya yo te dije, ahí reina la cobardía. Ahí reina la irresponsabilidad. Ahí reina la ambivalencia. Porque todo el mundo lo que está es, mira, señor, con el verdugo no se pacta. Con el verdugo no se pacta. Yo le dije hace 3 años, porque hay mucha gente en el gobierno que se incomoda conmigo. Yo lo que soy es un analista político. Y desde el punto de vista de Luis, está haciendo lo correcto. Claro, claro. Oíste, políticamente está haciendo lo correcto. Claro. Porque Luis que dice, yo no quiero sombra. Yo no quiero sombra. Yo voy ni adentro ni afuera. Ni adentro ni afuera. Y yo me voy a preocupar y me voy a ocupar por no tener sombra. Eso es Luis Abinader. Y eso está correcto. Ahora está en ti como candidato, como opositor, como lo que sea, de la oposición, tú permitirle a Luis que haga eso contigo. Está en ti. Y tú me vas a decir a mí que, por ejemplo, Abel Martínez, un 10%, es el líder del PLD. ¿Y qué hace Luis ahora? Luis dice, yo voy a ir a la Casa Nacional a visitar a Abel Martínez. Y él es presidente de ese partido, Abel. No, pero él fue el candidato presidencial. Supone que asume automáticamente el liderazgo de ese partido. Sí, pero si la coordinación con el PLD. Ahí salieron ya en el PLD, dice Danilo no tenía conocimiento de eso. No, pero entonces, pero eso habla más de Abel que de Luis. Porque Leonel fue a reunirse. Entonces, qué bueno que está el tema. Espera. Leonel es otra cosa. Leonel es presidente de su partido. Tú te puedes reunir con Leonel hasta en Funglode. Sí. Tú te puedes reunir con Leonel hasta en Mauricio Báez. Sí. Tú te puedes reunir con Leonel hasta en el Parque Independencia. Leonel es presidente del partido. No, pero espérate, goza de dos condiciones. Candidato, no fue como presidente del partido, fue como candidato. Bueno, pero espérate, reúnete con él en su casa. Si te va a reunir en la casa del PLD, tiene que invitar al presidente del partido y tiene que invitar al secretario general. O sea, políticamente hablando. No, claro. O sea, pero ¿cuál es la tensión? Entonces, yo digo a ti, la lectura que yo le doy, y te la voy a plantear a ti para que tú lo veas desde ese punto de vista y me des tu opinión, es que entonces aquí eso se habló con anterioridad entre Luis y Abel. Pero ok, es que yo no tengo problema con eso, de que se abra entre Luis y Abel. No, Luis y Abel, ellos poniéndose de acuerdo. Sí. Vamos a hablar ya para que tú me visites a mí, que yo soy el líder del PLD. Sí, pero ¿qué pasa? Entonces hay una división ya de Abel con Danilo. Es que está propiciada incluso por el presidente de la República. Porque si él quiere visitar la casa del PLD, usted lo que tiene que informarle a la dirigencia de ese partido. Al presidente. Porque Abel, estatutariamente, Abel no tiene esa competencia estatutaria. Terminó el proceso electoral. Lógico, entonces, ¿para qué tú quieres ir a invitar a Abel para allá? ¿Tú quieres crear un liderazgo dentro del PLD también? No, este es el mío dentro del PLD. Señor, este es el mío dentro del PLD. Pero venga acá, entonces, todo eso pasa porque no hay una conducta, no hay una autoridad. No hay una conducta de autoridad en el PLD. Bien, Linares, las declaraciones del presidente de la República en pleno discurso de agradecimiento al electorado y sin nadie preguntarle, no voy más. ¿Qué lectura tú le das a eso? ¿Y bueno, qué va a provocar eso? Mira, ¿qué va a afectar a este gobierno? Yo me cuido mucho, Mario, de hablar de la reelección presidencial, porque yo recuerdo que en la Z101, en el programa, yo decía en el 18 y en el 19 que el modelo que a mí me gustaba era la reelección indefinida. No he cambiado. Entonces lo que yo critico es la palabra empeñada de una persona. Ya todo el mundo conoce mi posición al respecto de la reelección presidencial. ¿Por qué? Porque, oye, son fáciles de derrotar. Los partidos, cuando la gente dice que usted no va, mire, usted puede ser lo que sea y usted no va. Ahora bien, el presidente en el 18, en el 20 dijo que no iba, que él no se iba a postular. De hecho, aquí hay una factura histórica. Tú sabes que en el 2003,
el presidente actual de la República no apoyó la reelección de Hipólito Mejía. No, no, escúchame, está bueno eso. No solamente que no apoyó, sino que él cambió de bando exactamente por el tema de la reelección, Exacto. por la antireelección. Exacto. Él y su papá son antireeleccionistas. Y como Hipólito iba para la reelección, él se cambió de bando. Dijo, no, yo soy antireeleccionista. Exactamente. Es correcto eso. Entonces, ¿qué pasa? Ahora el presidente dice, yo no voy más, pero resulta que tú quieres modificar la Constitución. ¿Quieres modificar la Constitución? Sí, pero es para el tema del Ministerio Público Independiente. Sí, pero cuando tú tienes ya, o sea, no me diga que para el Ministerio Público Independiente, porque el Ministerio Público tiene su independencia marcada en la Constitución de la República ahora. No, y él dijo que era independiente. O sea, yo no entiendo una contradicción ahí. Si usted dice que él no dijo que es independiente desde que él llegó y lo hizo independiente, entonces ¿para qué usted va a elegir la favor? Entonces, tú estás O sea, que abriendo, no es independiente ahora. desde el momento en que tú abres la asamblea, ya ahí cualquier artículo se puede modificar. Cualquier artículo. No diga que hay una línea con esto y con aquello. No, pero tú tienes la mayoría en el Congreso. Como le pasó a Danilo, con el transitorio, se no estaba consensuado en el 15. Claro. Y lo metieron ahí. Y lo metieron ahí. ¿Pero por qué? Porque tú tienes la asamblea abierta. La asamblea abierta, cualquiera te monta una propuesta y con estos grupos empresariales. Hoy, si los grupos empresariales entienden que a Luis le está, que a ellos le está yendo bien con Luis Abinader y que no hay mayores problemas, un gobierno invirtiendo 12,000 millones de pesos en el 24, en el 24, perdón. En el 24. Y ponte que esa modificación sea en el 25, que van a invertir más, súmale 15,000 millones de pesos en publicidad. ¿Qué tú crees que puede pasar en un país como este? Bateo y corrido. Bateo y corrido, porque no tiene oposición, y más estos cobardes del PLD que no dicen esta boca es mía, y un PRD en desbandada, y un partido reformista en desbandada. Entonces, ¿qué puede pasar en un proceso? Entonces, eso es sumamente peligroso. ¿Tú sabes por qué también es peligroso? Porque ahora tú te pones a pensar, ¿qué fue lo que ocurrió en materia de diputación con el gobierno? Que el gobierno dejó pasar a los diputados que eran afines a ellos, de la oposición. Eso no es oposición. Eso no es oposición. Eso es complacer al grupo que siempre ha permanecido contigo detrás de la cortina, privando en opositores. Pero la oposición que necesita este país, la oposición que necesita este gobierno, es una oposición firme, contundente y respetando siempre el ejercicio del mandato del presidente de la República. Porque tampoco es que tú te vas a convertir en un loco viejo de... No, claro, no. O sea, tú coges los puntos estratégicos. Mira, tenemos energía eléctrica, tenemos agua potable, tenemos salud, tenemos educación, tenemos vivienda, tenemos muchísimos temas por donde tú atacar al gobierno desde la oposición, pero lamentablemente están callados. Y eso no se le puede pasar. Entonces, en una eventual reforma, prepárate. Un gobierno con mayoría, una asamblea revisora abierta, cualquier cosa puede ocurrir y no dudo que el presidente pueda presentarse en el 2028 como nuevo candidato. 8 años pisado. El pueblo lo va a aclamar. Es el pueblo No que lo siempre, quiere. siempre. Pero Espérate. el pueblo empieza por el séquito alrededor. Espérate, lo que pasa es que siga. mira, yo te estoy diciendo, mira, ahora, cuando yo comencé en el 20 a hacer oposición, me decían a mí, en el 20 no, bueno, en el 20, tú estás muy joven. Es lo mismo que tú tengas un carro viejo, esté parqueado aquí y tú digas, yo voy para Santiago, pero tú no puedes arrancar en el carro viejo para Santiago, porque el carro no tiene goma. Tienes que comprarle 4 gomas, arreglar el motor, afinarlo bien y arrancar para Santiago. Si todo permanece igual como está el día de hoy, si todo permanece igual, yo no tengo duda de que el presidente de la República pueda presentarse otro mandato. Oye lo que te dije hoy. Si todo permanece igual, hoy, 23 de mayo del año 2024. Ahora bien, por ejemplo, y voy a dar una primicia ahora. Yo creo que en el PRD tiene que haber una transformación de ese partido. La dirigencia de ese partido tiene que echarse a un lado, toda la que dirige ese partido, y traer caras nuevas.
Yo soy una cara nueva en ese partido, en un sentido. Y yo por eso estoy aspirando desde ahora a la presidencia de ese partido. ¿Cómo? Sí. Se lanzó Linares. Sí, a la ¿Sabes que te le iba a preguntar eso? Te me fuiste adelante. Yo estoy aspirando a la presidencia de ese partido. Ojo, yo no voy a enfrentar a Miguel Vargas. Porque aquí no hay un político más noble que Miguel Vargas. Yo digo que después de Jacinto Peinado, aquí no hay otro político que ha metido de su patrimonio más dinero que Miguel Vargas. Oye bien lo que te estoy diciendo. En la política. En la política. Líder, mire, yo me he sentado con Miguel y le digo, el problema es que usted no se defiende. El problema es que usted no habla. No, y ha tenido mala suerte, Miguel, porque ha apostado a gente. No, Miguel puede criar una jaula de cuervo. Cónchale. Miguel puede tener una jaula, mira, una jaula, y pone aquí, mira, este es el cuervo número 1, este es el cuervo número 2, este es el cuervo número 3, este es el cuervo número 4. Líder, Miguel Vargas ha sacado de la pobreza a gente, de la miseria a gente en el PRD. Pero no siendo ministro de Obras Públicas desde el 86. Yo te lo digo porque lo conozco a todos. Conozco al cojo sentado y al ciego durmiendo en ese partido. Y a Miguel Vargas es el que más mal le han pagado. Sí, sí. Ahora, te digo algo. Él tampoco ha entendido que ya lamentablemente producto de su propia conducta personal de no defenderse, porque Mario, hermano, a ti te dicen, mire, usted es un periodista. Eso no es verdad, eso es mentira. Eso es falso. Es por esto, pero si tú callas. Por ejemplo, en el 12, que el traidor es Miguel Vargas. No, el traidor no fue Miguel Vargas. Vamos a analizar el 2009 y el 2010, a ver cuáles fueron los traidores. Y vamos a analizar el 2006. Pregúntale a Alfredo Pacheco en el 2006 quiénes fueron los traidores. En el 2010, ¿quién fue los traidores? Esa señora que está en ética. Pregúntale. ¿Quién fue el verdadero traidor en el 2010? Analizábamos eso en un corte anterior de la campaña del 2012 donde Miguel Vargas Maldonado tenía como brazo mediático a Víctor Gómez Casanova en el gobierno de la mañana hablando en contra del candidato del partido. Sí, pero recuérdate que ya, de eso, Linares, sí, pero que ya eso era un proceso que venía, hermano. No, porque de deterioro. Ya. No, pero que ya venía un proceso de deterioro. Sí. De deterioro, pero ese otro cuervo también, Víctor Gómez, que después que Miguel lo nombró 4 años en Portuaria, al día siguiente de salir del poder, ese cuervo salió de ahí, del PRD, porque ya no había nada. Sí. En vez de, él debería estar defendiendo ahora al PRD. Debió asumir inclusive una candidatura. Pero ahora tú sabes por qué yo defiendo al PRD. Verdad. Tú sabes por qué Eso yo es defiendo al PRD, por mi historia. Y en parte defiendo a Miguel por mi historia, pero a mí no me consiguieron un decreto. Yo no tuve un decreto en el gobierno de Danilo Medina. Yo no fui tomado en cuenta como PRDista para llegar al gobierno. ¿Y por qué? ¿Por qué? Consulta, Linares. ¿Qué es lo que tú buscas? Porque vamos a estar claros. Yo veo, tú eres PRDista, y yo veo ahora que tú trajiste el tema a Víctor Gómez Casanova. Y Víctor Gómez Casanova, de acuerdo a la posición que él tuvo, ¿verdad? A la distinción que él tuvo, independientemente de su papá, en el PRD, la posición tuya debería estar, o sea, las posiciones tuyas deberían estar defendiéndolas Víctor. O sea, Víctor, que llega al PRD, lo hace el secretario de comunicación. Miguel lo coloca, ¿verdad? Y lo apoya en el gobierno, en el programa más importante. Él no entró necesariamente por Miguel, pero lo apoyó para que estuviera ahí y continuó ahora en Sol. Y ahora que el PRD, por ejemplo, que fue aliado con el PRD, está afuera, necesita de ese tipo de figuras que fueron construidas, ¿no?, políticamente dentro de esa alianza para asegurar la vida política del PRD. Ahora más que nunca un Víctor, aunque no ganara, que supón tú que se inscribiera como candidato a diputado en la circunscripción 2, otra vez, por el PRD, y coja 5,000 votos. Aunque no fuera diputado, son 5,000 votos que se sumaban al PRD para mantener su vigencia. ¿Por qué? Porque tú sigues e insistes en trabajar en ese partido que no te ha reconocido, pienso yo, ¿verdad?, a la altura de tu planteamiento. O sea, no, pero es que óyeme una cosa, es que yo no soy PRDista por Miguel Vargas. Y ese partido no es de Miguel Vargas. Yo soy PRDista por una serie de situaciones históricas que han ocurrido en mi vida. Y que los planteamientos que yo he planteado, que yo he hecho dentro de ese partido, hoy recobran energía y valor. Peña Gómez en los 60, cuando llegó el PRD al poder, era un simple vocero. Era un simple vocero
quienes dirigían ese partido eran Ángel Miolán y un grupo de dirigentes históricos de ese partido. Peña Gómez se hace líder demostrando en la sociedad dominicana que era el que tenía la capacidad de liderazgo, que era el que tenía el planteamiento. Hoy, ¿quién tiene el planteamiento de lo que necesita el Partido Revolucionario Dominicano? Lo tengo yo. Y tengo categoría, porque yo acabo de validar un proceso electoral donde contra viento y marea y contra un gobierno que me tenía marcado a mí, ese no puede pasar, porque ese es enemigo de nosotros. Y ese tipo no lo podemos tener en el Congreso de la República. Yo le saco 4,000 y pico de votos. ¿Y tú no crees que tú deberías, en lugar de, entonces, estratégicamente, de partir aguas con Víctor Gómez, o sea, cómo acercarte? Pero y hacer lo que se suman. A Víctor. Pero es que esa y gente no demás. se va a sumar nunca al PRD, mi hermano. Anote la fecha y la hora. Esa gente, como cuervos al fin, cuervos que el dueño lo cría y le sacan los ojos al dueño. Esa gente no va a estar en el PRD. Esa gente va a caminar en el poder. Nosotros somos los que tenemos que definir un partido para colocarlo a la altura de las circunstancias y hacer oposición verdadera y contundente. ¿Qué es lo que nos toca ahora? Poner ese partido en opción de competir válidamente. Eso es lo que tenemos que hacer. Un partido con un presidente, con un secretario general, con un secretario de organización, que no sea un bandido, un secretario de organización que no esté buscando negociación con el gobierno. Oye bien lo que te estoy diciendo, que no esté buscando negociación con el gobierno para irse a vender con paliza, que eso fue lo que tuvimos ahora. O sea, tenemos que tener un partido con 4 o 5 gente en la dirección de ese Decidida. partido. Dice, vamos a, ven, óyeme, ¿en qué punto nos vamos a encontrar en 4 años? Bueno, nos vamos a encontrar en 4 años en un 5%. Vamos detrás del 5%. ¿Ustedes están seguros que nos van a traer todo tipo de ofertas cuando estemos haciendo todos estos planteamientos de oposición? ¿Cierto? Vamos a hacer un pacto aquí de caballero y de honor. Y vamos a hacer oposición. Vamos a resistir y vamos a resistir todo eso. ¿Tú qué eres? Tú eres abogado, tú tienes tu oficina, tú facturas bien, tú esto, tú aquello, tú esto, aquello. Vamos a definir, vamos a echar este partido hacia adelante. Vamos a echar este partido hacia adelante. Vamos. Y entonces tú defines una línea programática de oposición contundente al gobierno, mi hermano. Y cuando usted sale, que en Navarrete esté el Falpo reclamando, por ejemplo, la reivindicación social sobre este problema, sobre este. Usted sale en una rueda de prensa en el PRD con ese hacho detrás. El PRD, porque ahora yo escucho un grupo de idiotas que ese partido hay que cambiarle el nombre, que hay que cambiarle los colores, que no hay que cambiar nada. Lo que hay que cambiar es esa dirección completa y hacer lo que yo te estoy diciendo, oposición contundente, que es lo que nos toca ahora. Bien, Linares, quedaste fuera del Congreso. Quedó fuera también Pedro Botello, el loco, ¿no? Pedro Botello. Sí. El del 4%. El loco. Sí, pero que se quedó feo bueno, con el otro de la alcaldía. Y él se jugó la faja ahí él perdió mucho. Bueno, pero digo el loco porque se atrevió a enfrentar a una organización. Intereses, hermano, intereses. Como representan las AFP. Lo tildaron de loco. Bueno, quedó fuera del Congreso. Pero quedó fuera también José Horacio, de Opción Democrática, que también era una voz disidente en el Congreso. Sacó 9,000 votos y quedó fuera. Sí. Entonces, mira estas personas que se mantuvieron en el Congreso, que algunos que llegaron por primera vez, son personas que tú debes conocer. Por ejemplo, la esposa de Maldonado, Grey Maldonado en el Seibo. Repite. Está implicada en el caso Falcón. Tenemos a Nelson Marmolejo también, que tú debes conocerlo. Está implicado en el caso Falcón también. Sí. Tenemos a Sergio Moya, el más votado en su zona. Gori, implicado en el caso Calamar y un señor que ha tenido un background desde mediados de los 90 conocido ya. A nivel de cuestionamientos públicos, Kimberly Tavera. Sí. Una de las más votadas también. ¿Y qué es lo que pasa? O sea, esto está, ¿somos nosotros que estamos al revés o el mundo que está al revés? Ahí funcionan 3 o 4 cosas. Primero, la educación del pueblo dominicano. Aquí tenemos un pueblo en Juca, en Romo, preocupado más por comer
en la mañana, en la tarde y en la noche, y no preocupado por educarse. Tenemos otro problema, que hay una clase política que tampoco quiere que esa población se eduque para mantenerlo así. Por ejemplo, Gori fue el diputado más votado en mi circunscripción. Sergio Moya, sí. O sea, a la gente no le importa en mi circunscripción si tú eres capo o no eres capo. A la gente lo que le importa es que el dirigente que vaya a buscarte te dé 1,000 pesos y vote. Olvídate de eso. Entonces, ahí hay que lavarle el cerebro a esa sociedad. Porque es una sociedad. Señores, Gori es el diputado más votado en mi circunscripción. Pero en mi circunscripción no es, oye, no hay un sistema hospitalario excelente. La gente cuando va al Moscoso Puello tiene que llevar la jeringa y el medicamento. Imagínate. El hospital Luis Eduardo Aybar está abandonado. Y Gori no es capaz de durarte 10 minutos hablándote de un tema coherente. O sea, ese es un legislador. Estoy hablando de condiciones políticas, de condiciones personales. Correcto. Yo no me estoy... Ahora, en el tema de Calamar, es para que tú veas la irresponsabilidad de este Ministerio Público. Háblame de eso, del poder que tiene Gori, que está mencionado ahí, y ni se investiga. El partido de él ni le prohíbe que aspire, sino que lo apoya y lo hace legislador, en evidente intentona de buscarle, ¿verdad?, impunidad. Pero fíjate cómo el Ministerio Público guarda silencio, porque se trata de un funcionario del gobierno, se trata de un diputado del gobierno. Correcto. Una irresponsabilidad. Y sin embargo, para los PLDistas no guarda silencio. El caso del PLD lo sacó el caso de Calamar lo sacó 4 días antes. Gori coordinaba el esquema de soborno a los banqueros, pero no está imputado. Exacto. ¿Y a cuánta? Pero yo tengo una señora que se llama María Isabel Torres, que un tribunal tuvo que declararla incompetente para afrontar el juicio por problemas mentales. Y todavía al día de hoy esa señora tiene las cuentas bloqueadas. Yo fui asesor jurídico de ella. Oye bien, en el caso de Alexis Medina, una señora que le vendió una casa a Alexis, hacía negocios, le tomaban dinero prestado, se pagaban y esas cosas. Y bueno, la señora, el Ministerio Público cuando allanó, encontró todo eso. La imputó a ella e imputó al marido de casi 90 y tantos años. Y están imputados. Están imputados hoy. El marido de esa señora, de María Isabel Torres, está imputado en el caso de Alexis Medina por hacer negocio con Alexis. Mire, présteme 2 millones de pesos que tengo que pagar una cuenta. Tenga esos 2.300.000. Présteme 10 millones de pesos. Tenga, yo le voy a pagar esta cuenta y ya así. Bueno, mire, como usted me debe tanto, véndame este apartamento. O sea, negocios normales. Y la imputaron. Entonces, tú tienes gente aquí que no ha sido imputada y tú le permites que sea diputado. Pero el caso Falcón. Maldonado. Que tenía un decreto. Oye bien. Y otro diputado. La DEA viene persiguiendo un narcotraficante para llevárselo. Así es. Y ya el operativo está montado. Ya tú sabes, un operativo montado por la DEA. Y ese tipo se monta en la camioneta, en la jipeta. En la jipeta del diputado. Buscando impunidad para ver cómo se fuga. Y tuvo la DEA, la DNCD y todo el mundo que apresarlo y todo el mundo ahí. Y fueron candidatos. Entonces, ¿de qué país estamos hablando? ¿De qué país estamos hablando? O sea, ¿eso fue en qué año? Ahora, ese es el caso Falcón. Ese es el caso Falcón. Sí. Eso es el caso Porque Falcón. Nelson Marmolejo es una relación que él tiene con... pero hablas de Nelson. No, yo te estoy hablando de otro, de Juan Maldonado. Sí. Pero que Juan Maldonado no es diputado. Pero Pirrín era diputado. Era Pirrín. Él se montó en el vehículo de Pirrín. Sí, exacto. Sí, claro, llevándolo por el caso Falcón que estaba siendo perseguido. Sí. Recuerda Entonces, que la fiscalía habló de eso. entonces, Él habló, él dijo, esto fue una bola que yo le dije. Y él, sí, una bola. pero yo Y te él la estaba puedo- indignado con Jenny por eso. Oye, yo te puedo creer eso. Yo te lo puedo creer. Porque aquí hay muchos políticos que se la dan en idiota. Yo recuerdo que con el candidato a senador del Seibo, yo me senté adelante y me pegaron de una gente ahí. Yo me senté entonces del otro lado al candidato.
Y yo le decía, mire, usted nunca me va a ver a mí sentado al lado de fulano, de fulano, de fulano y fulano. Yo me cuido demasiado. Y él me dice, cónchale, tú pareces de mi edad porque tú... Digo, no, mi hermano, que lo que pasa es... ¿Por qué? Pero yo soy un político que tengo la habilidad de conocer los temas de narcotráfico del día a día. Y yo sé lo que puede estarse moviendo contra alguien. Entonces, ¿qué pasa? Estos casos demuestran que hay un ministerio público blando para una parte, duro para otra, pero no es el país que realmente nosotros queremos. Es el país que nosotros estamos viviendo. Hay que hacerle muchísimas modificaciones y, en definitiva, luchar por un mejor país. Mira, yo tengo una última pregunta, y es con respecto al rol de Guillermo Moreno. Tú sabes que, pese a toda la vorágine que se armó al lado, Guillermo no pasó. Yo tengo mi análisis con relación a eso. Pero evidentemente hay un compromiso con Guillermo. Y tú sabes que doña Miriam dijo que no iba a seguir siendo procurador a partir del 16 de agosto de este año. ¿Qué tú piensas que va a pasar con la Procuraduría? ¿Es posible que sea Guillermo Moreno el próximo procurador de Luis? Bueno, si él quiere ya que se le termine de desmontar la treta de la justicia independiente, solamente tiene que montar a Guillermo Moreno ahí. Pero yo creo que no tiene, o a la mujer. Pero yo creo que no hay condiciones para montar a Guillermo Moreno como Procurador General de la República. Además, independientemente de que yo tenga diferencia con Jenny Berenice, diferencia en el plano de su conducta y esas cosas, yo creo que si hay 2 o 3 personas en las cuales hay que pensar para Procurador General de la República, una es Jenny, el otro Wilson y la otra es una muchacha joven, fiscal, Mirna, que ha estado llevando los casos de Odebrecht. O sea, si tú quieres una procuraduría a la altura de esas, de lo que tú has tenido 4 años. Ahora, si tú quieres ya un fan político, bueno, pues monta a Guillermo Moreno. Yo creo que no. Guillermo Moreno perdió las elecciones por su conducta de crítica ante el sistema de partidos políticos que no lo soportaron. Guillermo Moreno perdió de su boca. Guillermo Moreno seguro perdió de su conducta. No hay Faride, no hay un chin de Faride. Bueno, claro, porque Faride es que tú no puedes dejar a Faride fuera porque Faride tiene una estructura. O sea, Faride ganó una senaduría en el 20. Desde la oposición. Desde la oposición. Entonces, tú vienes y o sea, por más que quiera Faride, por ejemplo, en María Auxiliadora, la Mochita, es un cuadro de Faride y la Mochita me dijo a mí, yo no voto por ese señor. Ni muerta. Yo no voy a votar por ese señor. Yo voy a votar por Luis, voy a votar por un candidato a diputado, pero yo no tengo senador. No, no me dijo que iba a votar por Omar, porque era un PRMista. Correcto. Me dijo, yo no voy a votar por él. Yo voy a votar por Luis Abinader y voy a votar por tal cosa. Bueno, entonces así estaban los PRMistas. Y por eso que tú ves que la mayoría no votó por Guillermo Moreno. Bueno, señores, la conversación ha sido bastante interesante. El tiempo se pasa volando cuando interactuamos con Rafael Linares. Agradecerle, siempre está dispuesto a compartir con nosotros. Vamos a seguir invitándote y para que nos mantenga al tanto de lo que acabas de decir aquí, tus aspiraciones a ser presidente del PRD. Sí, así es, así será. Señores, muchas gracias. Gracias a ti, Mario, gracias a ti, hermano, por invitarme y al público que lo sigue. Gracias a ustedes, de verdad. Gracias. Nosotros somos La Quinta Pata. Mario Herrera, esta vez con Rafael Linares, José Maracayo. Suscríbete, comenta y comparte.